Ven, sígueme 2025 para el hogar y la iglesia. Capítulo 27. Doctrina y convenios. Secciones 71 al 75. Lección asignada del 30 de junio al 6 de julio de 2025. Titulado No hay arma forjada en contra de vosotros que haya de prosperar. Desde que era joven, José Smith hizo frente a críticos e incluso a enemigos, conforme procuraba hacer la obra de Dios. Sin embargo, debió haber sido particularmente difícil a finales de 1831, cuando Ezra Booth comenzó a oponerse públicamente a la iglesia, ya que, en ese caso, el crítico era alguien que anteriormente había sido creyente. Ezra había visto a José utilizar el poder de Dios para sanar a una mujer, y había sido invitado a acompañar a José en el primer reconocimiento que se hizo a la tierra de Sion en Missouri. Pero había perdido la fe, y con la intención de desacreditar al profeta, publicó una serie de cartas en un diario de Ohio. Sus esfuerzos parecían estar dando frutos, ya que sentimientos hostiles habían surgido contra la iglesia en la región. ¿Qué debían hacer los creyentes en una situación como esa? Si bien no hay una sola respuesta correcta para toda situación, parece que a menudo, incluso en este caso de 1831, parte de la respuesta del Señor es declarar la verdad y corregir las falsedades al proclamar el Evangelio. Es cierto que la obra del Señor siempre tendrá críticos, pero al final no hay arma forjada en contra de ella que haya de prosperar. También se recomienda estudiar el artículo Ezra Booth e Isaac Morley, parte de Revelaciones en Contexto, disponible en la Biblioteca del Evangelio, el cual se leerá a continuación. Ezra Booth e Isaac Morley, por Matthew McBride. Para los primeros miembros de la iglesia, el verano de 1831 comenzó con grandes expectativas. Durante la primera semana de junio se celebró una importante conferencia en la escuela de la granja de Isaac Morley, cerca de Kirtland. El cuarto estaba abarrotado y muchas personas se sentaron fuera, junto a las ventanas abiertas, esforzándose por oír. La brisa estival transportaba el aroma de la menta recién cosechada, plantada en hectáreas de los campos cercanos. José Smith comenzó la conferencia con una oración. En esa reunión se llevaron a cabo las primeras ordenaciones al sumo sacerdocio. Algunos de los élderes tuvieron manifestaciones espirituales, incluyendo la expulsión de espíritus malignos. Posteriormente, casi al final de la conferencia, que había durado 4 días, José Smith recibió una revelación que hablaba de los anhelos de los fieles. Desde que habían leído por primera vez el Libro de Mormón, los creyentes se habían preguntado cómo, dónde y cuándo se cumplirían las promesas del libro. ¿Cuándo se convertirían los lamanitas, considerándose entonces los indios de Norteamérica, y se unirían a los miembros de la iglesia en la edificación de la Nueva Jerusalén en América? Esos primeros miembros sabían que la ubicación de la ciudad se encontraría entre los lamanitas. Incluso habían enviado a Oliver Cowdery y a 3 misioneros más a los límites del lejano oeste de los Estados Unidos, para que predicaran a los indios norteamericanos que se encontraban cerca de Missouri. Ahora bien, en esta nueva revelación, el Señor declaró que Missouri era de hecho la tierra que consagraría a los de su pueblo. Al hablar de la Nueva Jerusalén, Él prometió que apresuraría la fundación de la ciudad en su tiempo. La revelación también llamaba a José Smith, Sidney Rigdon y otros 13 de las parejas de misioneros a viajar de 2 en 2 hasta Missouri, donde se debía celebrar la siguiente conferencia. También les indicaba que si eran fieles, el Señor les revelaría la tierra de su herencia. Las parejas de misioneros se marcharon a Missouri con una gran esperanza. Creían
que el día del regreso de Jesús a la tierra estaba muy cerca y que se marchaban allí para localizar y construir una ciudad con un templo, en la que se consagrarían para recibir al Señor cuando Él viniera. Se habían extendido rumores de que Oliver Cowdery y sus compañeros misioneros estaban a punto de convertir a muchos indios norteamericanos. Los misioneros creían que, en Missouri, los objetos de fe y esperanza se convertirían en objetos de conocimiento y fruición. El viaje a Missouri. Isaac Morley y Ezra Booth se encontraban entre los misioneros que habían sido llamados. Ambos habían asistido a la conferencia y habían sido ordenados, y ahora se les había designado para que viajaran como compañeros. Isaac Morley había sido uno de los primeros conversos de la iglesia en Ohio. Cuando se convirtió, Morley, su esposa Lucy, la familia de Isaac y varios de sus amigos vivían en su granja, donde seguían un estilo de vida comunal. Intentaban hacer todo lo posible por vivir como los primeros cristianos mencionados en el libro de Hechos, que tenían todas las cosas en común. Ezra Booth había sido un respetado predicador metodista en el noreste de Ohio. Su conversión generó polémica entre sus amigos y conocidos, que se lamentaban de que se hubiera unido a los mormonitas. Booth tuvo una fuerte impresión de que debía unirse a la nueva fe. Las impresiones de mi mente eran profundas y potentes, así recordaba, y me sentía apasionado hasta un punto que me resultaba extraño, según lo declara. Pero cuando llegó el momento de marcharse, en junio de 1831, Booth había empezado a dudar. Las manifestaciones espirituales recibidas durante la conferencia no cumplieron sus expectativas, y se sintió molesto porque José Smith y Sidney Rigdon se habían marchado a Missouri en un carromato, mientras que él e Isaac tenían que recorrer a pie todo el trayecto con el calor veraniego, predicando por el camino. El viaje también resultó incómodo para otras personas. José Smith se marchó solo unas semanas después de que él y Emma perdieran a sus hijos gemelos poco después de nacer. José dejó a su esposa, que estaba triste por lo ocurrido y que tenía que ocuparse de ella misma y de los mellizos Murdoch, a los que acababan de adoptar. Su madre, Julia, había muerto a finales de abril y su padre John también tenía que viajar a Missouri. Cuando Ezra Booth llegó por fin a Missouri, se sintió desanimado. Él y otras personas esperaban encontrar una tierra abundante con las cosas necesarias y las comodidades para la vida. En su lugar, miró alrededor y observó que las posibilidades parecían algo desalentadoras. Booth recordó cómo José había declarado con firmeza antes del viaje que la iglesia en Missouri sería grande y crecería, pero cuando llegaron solo encontraron a 7 miembros nuevos. Es posible que hasta José Smith se sintiera decepcionado al principio cuando llegó a Missouri. El área que se encontraba alrededor de Independence era básicamente una pradera abierta con unos cuantos árboles dispersos. Lejos de las inspiradoras visiones de una capital milenaria, aquella población de la frontera se encontraba un siglo por detrás de su época. Para la mayoría de los élderes, la realidad que encontraron en Missouri resultó decepcionante, pero cada uno de ellos abordaría su decepción de diferentes formas. Una oración para obtener guía. ¿Era este realmente el lugar y había llegado el momento de edificación? El 20 de julio, deseoso de entender el tiempo y las intenciones de Dios, José acudió al Señor. ¿Cuándo florecerá el desierto como la rosa? Oró. ¿Cuándo será edificada Sión en su gloria? ¿Y en dónde estará tu templo? Así declaró. Esas preguntas desembocaron en una revelación, conocida actualmente como la sección 57 de Doctrina y Convenios, que por fin indicó el lugar de la ciudad y del templo. Otra revelación recibida el 1 de agosto, es decir, la sección 58 de Doctrina y Convenios, indicaba a los misioneros que debían dedicar el terreno, pero señalaba que Sión sería edificada únicamente después de mucha tribulación. La revelación reprendía a aquellos que, como Ezra Booth, habían murmurado quejándose. Dicen en su corazón, esta no es la obra del Señor, porque sus promesas no se cumplen.
les advertía en esa revelación que su recompensa yace abajo y no es de arriba. A pesar de la desilusión y de la magnitud del proyecto de edificación de la ciudad, José estaba resuelto a empezar. Junto con Sidney Rigdon y otras personas, se puso a trabajar. Consagraron el terreno cercano a Independence como lugar de recogimiento. Pusieron el primer tronco de una casa en Sion y colocaron la piedra angular de un templo en el noreste. Algunos de los élderes, como Reynolds Cahun, vio posibilidades apasionantes en esos comienzos simbólicos. Allí mis ojos mortales contemplaron cosas grandes y prodigiosas, él escribió, cosas que mis ojos nunca habrían creído poder llegar a ver en este mundo. Pero Ezra Booth no estaba nada impresionado con aquel escaso comienzo. Era algo curioso, declaró, pero que no valía la pena ir hasta Missouri para verlo. El regreso a Ohio. Aunque algunos de los misioneros habían sido escogidos para que permanecieran en Missouri, el 1 de agosto una revelación mandó al resto de los misioneros que regresaran a casa, y les indicaba que no llegará en muchos años todavía la hora en que han de recibir su heredad en esta tierra. Otra revelación, que actualmente la sección 60 de Doctrina y Convenios, indicó a los misioneros que regresaban que viajaran por el río Missouri, hacia el oeste, hacia San Luis. Desde allí, José y Sidney Rigdon debían dirigirse rápidamente a Cincinnati, Ohio, para predicar, mientras que el resto debía viajar de dos en dos y predicar la palabra, no con prisa, entre las congregaciones de los impíos. El 8 de agosto se subieron a canoas en dirección a San Luis. El río Missouri era muy conocido por la dificultad de navegar por él. Los capitanes de los barcos de vapor temían los troncos de los aserraderos o los árboles caídos al río, que con frecuencia hundían los barcos. Los élderes contarían posteriormente a Elizabeth Marsh que la agitada corriente del río parecía estar rabiosa, como si lo hubieran maldecido. El viaje estuvo lleno de contención para los élderes. El agotamiento, el calor y el traicionero río Missouri los tenían con los nervios crispados. En su tercer día de navegación, algunas de las canoas se quedaron atrapadas entre los troncos de los aserraderos, que amenazaban con hundir las canoas y poner en peligro la vida de quienes no sabían nadar. Después de llegar sanos y salvos a la orilla, siguieron con las quejas. Aunque era muy capaz de crear contención por él mismo, Ezra Booth la toleraba muy poco en los demás. Posteriormente comentó con sarcasmo: ¿estos son los líderes de la iglesia, la única iglesia en la tierra que el Señor aprueba? José Smith recibió otra revelación a la mañana siguiente, a orillas del río, lo que corresponde a la sección 61 de Doctrina y Convenios, en la que se les advertía del peligro de las aguas, pero en la que se les decía: a mí me es igual que vayan por agua o por tierra. José continuó por tierra al día siguiente con una parte del grupo. Se encontraron con su hermano Hiram y otros que se habían retrasado y todavía tenían que visitar la ubicación de Sion. Una revelación, la sección 62 de Doctrina y Convenios, les amonestaba de esta manera: continuad vuestro viaje, congregaos en la tierra de Sion, y efectuad una reunión, y regocijaos juntos, y ofreced un sacramento al Altísimo. Ezra Booth, por el contrario, decidió volver lo antes posible, en lugar de predicar por el camino de acuerdo con la revelación anterior. Él y algunos de sus compañeros recorrieron el resto del camino hasta Ohio, en barco y en carruaje. Confundid a vuestros enemigos. Poco después de regresar a Ohio, Ezra Booth se separó de la iglesia de una manera muy pública. Como su experiencia no cumplió sus expectativas sobre el aspecto de Sion o sobre la forma en que José Smith debía comportarse, primero flaqueó y luego abandonó su fe. A principios de octubre de ese año, el Ohio Star, un periódico de Ravenna, Ohio,
empezó a publicar una serie de cartas escritas por Booth en las que criticaba con dureza a José Smith y a la Iglesia. En diciembre, sus cartas habían empezado incluso a perjudicar a la obra misional, y José Smith recibió 2 revelaciones en diciembre de 1861 y en enero de 1832, que actualmente constituyen las secciones 71 y 73 de Doctrina y Convenios. Las revelaciones desafiaban a Booth y a otros disidentes como Simon Ryder a proponer sus potentes razonamientos en contra del Señor. También animaban a José y a Sidney Rigdon a predicar activamente, diciendo: «Confundid pues a vuestros enemigos, invitadlos a discutir con vosotros en público y en privado». A pesar de que Sidney Rigdon desafió a Booth y a Ryder a un debate en público, ellos se negaron. Quizás porque eran conscientes de la reputación que Rigdon tenía que ser muy bueno en los debates. Rigdon predicó en Ravenna, Ohio, y en otros lugares, refutando las afirmaciones de Booth. A pesar de que las cartas de Booth tuvieron un efecto perjudicial para la obra misional, ese efecto no duró mucho tiempo. Trágicamente, el cinismo de Booth había creado una brecha no solamente entre él y la Iglesia restaurada, sino también entre él mismo y sus anteriores experiencias espirituales. Con el tiempo, abandonó el cristianismo y se convirtió en agnóstico. La prueba de Isaac Morley. Si las experiencias de Ezra Booth durante el viaje a Missouri le llevaron a apartarse de la Iglesia, las experiencias de Isaac Morley le hicieron acercarse más a ella. Durante el viaje, Morley compartió evidentemente, y al menos en cierta medida, el cinismo de Ezra Booth, una revelación recibida el 11 de septiembre, que actualmente la sección 64 de Doctrina y Convenios reprendió tanto a Booth como a Morley, diciendo: «Condenaron por malo aquello en que no había mal». Si Morley tuvo alguna duda durante su misión, esas dudas no duraron mucho tiempo. A diferencia de Ezra Booth, Isaac Morley dejó de criticar y cambió su forma de ver las cosas. La revelación continuó con la voz del Señor diciendo: «He perdonado a mi siervo Isaac». Pero el Señor reservaba otros sacrificios para Isaac Morley. Se le pidió que renunciara a sus extensas propiedades en Kirtland y regresara a Missouri con su familia. En una revelación recibida poco después del regreso de José Smith a Kirtland, que actualmente es la sección 63 de Doctrina y Convenios, el Señor mandó al cuñado de Morley, Titus Billings, que dispusiera de la granja de Morley. En la revelación recibida el 11 de septiembre, el Señor explicó que había ordenado la venta de la granja, para que mi siervo Isaac Morley no sea tentado más de lo que pueda resistir. Isaac y Lucy Morley se sacrificaron de buena gana. En octubre de 1831, Titus Billings vendió una gran parte de la granja de los Morley. Morley se llevó a su familia de regreso a Independence, tal como se le había mandado, y se puso a trabajar de nuevo para establecer los cimientos de la ciudad del templo. Después de haber superado sus dudas, sirvió como obispo y patriarca. Falleció en Utah en 1865. Fin del artículo. Como subtítulo: El Espíritu me guiará al proclamar el Evangelio del Salvador. Esto es correspondiente a Doctrina y Convenios, la sección 71. Puede resultar inquietante que las personas critiquen o ridiculicen tu fe en el Salvador, su Evangelio o su Iglesia. Cuando eso sucede, ¿qué debes hacer? Puede resultar inquietante que las personas critiquen o ridiculicen su fe en el Salvador, su Evangelio o su Iglesia. Cuando eso sucede, ¿qué debe hacer usted? Algo similar sucedió en Ohio en 1831. Para leer acerca de este incidente, a continuación se leerá el encabezamiento de la sección 71 de Doctrina y Convenios, el cual dice lo siguiente. Sección 71. Revelación dada a José Smith el profeta y a Sidney Rigdon en Hiram, Ohio,
el 1 de diciembre de 1831. El profeta había continuado la traducción de la Biblia, con Sidney Rigdon como su escribiente, hasta que se recibió esta revelación, ocasión en la cual se suspendió temporalmente dicha obra, a fin de que pudieran cumplir con las instrucciones que se dan en esta revelación. Los hermanos debían salir a predicar a fin de calmar los sentimientos hostiles que habían surgido contra la Iglesia, como resultado de la publicación de unas cartas que escribió Ezra Booth, quien había apostatado. Después de haber leído lo que ocurrió en Ohio en 1831, usted deberá buscar qué fue lo que dijo el Señor a José Smith y Sidney Rigdon que hicieran al respecto, declarado en la sección 71 de Doctrina y Convenios, la cual se leerá brevemente. Usted podría hacer una lista de las instrucciones que el Señor les dio y las bendiciones que Él les prometió. Para hacer este ejercicio, a continuación se leerá Doctrina y Convenios, sección 71. He aquí, así os dice el Señor a vosotros, mis siervos José Smith, hijo, y Sidney Rigdon. Ciertamente ha llegado el tiempo en que es necesario y oportuno que abráis vuestra boca para proclamar mi evangelio, las cosas del reino, explicando sus misterios por medio de las Escrituras, de acuerdo con la porción del Espíritu y del poder que se os dará según mi voluntad. De cierto os digo, proclamad al mundo en las regiones circunvencinas, también en la iglesia, durante una temporada, hasta que se os avise. En verdad, esta es una misión que os doy por un tiempo. Por tanto, obrad en mi viña, llamad a los habitantes de la tierra, y testificad y preparad la vía para los mandamientos y las revelaciones que han de venir. Ahora, he aquí, esto es prudente. Quien lee, que entienda y también reciba. Porque a quien reciba le será dado más abundantemente, a saber, poder. Confundid, pues, a vuestros enemigos, invitadlos a discutir con vosotros en público y en privado, y si sois fieles, será manifestada su vergüenza. Por tanto, dejadlos que propongan sus potentes razonamientos en contra del Señor. De cierto, así os dice el Señor, no hay arma forjada en contra de vosotros que haya de prosperar. Y si hombre alguno alza su voz en contra de vosotros, será confundido en mi propio y debido tiempo. Así que guardad mis mandamientos, son verdaderos y fieles. Así sea. Amén. Además de estudiar la sección 71 de Doctrina y Convenios, usted también podría explorar cómo el Salvador respondió a sus críticos durante su ministerio terrenal. A continuación se leerá una serie de versículos, los cuales son ejemplos de estas situaciones. Durante su lectura, medite qué aprende usted del Salvador acerca de cómo responder a los críticos durante esas circunstancias. A continuación se leerá en Mateo capítulo 22 los versículos del 15 al 22, que dicen lo siguiente. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo atraparle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres amador de la verdad, y que enseñas con verdad el camino de Dios, y que no te cuidas de nadie, porque no haces acepción de personas. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús percibió la malicia de ellos y les dijo: ¿Por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo: ¿De quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron: de César. Y les dijo: Dad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Y oyendo esto se maravillaron y dejándole se fueron. Continuando con este ejercicio, ahora leeremos en Mateo capítulo 26 los versículos del 59
al 64, que dicen lo siguiente. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el consejo buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarlo a la muerte, pero no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Mas al fin vinieron 2 testigos falsos que dijeron: Este dijo: «Puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo». Y levantándose el sumo sacerdote le dijo: «¿No respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti?». Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: «Te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios». Jesús le dijo: «Tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo». Continuando con este ejercicio, ahora leeremos en Juan, capítulo 10, los versículos del 37 al 38, que dicen lo siguiente. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, pero si las hago, aunque a mí no me creáis, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí, y yo en el Padre. Medite a continuación. ¿Qué aprende usted del Salvador acerca de cómo Él respondió a sus críticos durante su ministerio terrenal, según lo que se leyó en estos versículos? Medite brevemente. A continuación se leerá una serie de versículos con el propósito de obtener reflexiones adicionales. Ahora leeremos en Mateo, capítulo 18, el versículo 15, donde se menciona: Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele entre tú y él solos. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Ahora leeremos en el libro de Efesios, en el capítulo 4, los versículos del 31 al 32, que dicen lo siguiente. Quítense de vosotros toda amargura y enojo e ira y gritos y maledicencia y toda malicia. Más bien, sed benignos los unos con los otros, misericordiosos, perdonándoos los unos a los otros, como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Ahora leeremos en 2 de Timoteo, en el capítulo 3, el versículo 12, donde se menciona: Y también, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. A continuación se leerá en Santiago, en el capítulo 1, el versículo 19, donde se menciona: Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Medite a continuación. ¿Cómo podría usted aplicar el consejo del Señor a las situaciones que usted enfrenta hoy en día? Medite brevemente. Una manera de aplicar el consejo del Señor es que usted podría pensar en formas de corregir pacíficamente las falsedades con sus propias palabras. Por ejemplo, usted podría comenzar expresando respeto por las opiniones de las otras personas y luego compartir con humildad y bondad lo que usted cree sobre Jesucristo y sus enseñanzas. Para entonces prepararse para esas ocasiones, usted podría practicar ese enfoque con amigos o familiares. También se recomienda estudiar el mensaje, amar a los demás y vivir con las diferencias. Por el elder Dallin H. Oaks, en aquel entonces como miembro del Quórum de los 12 Apóstoles.
mensaje pronunciado en la Conferencia General de octubre de 2014, el cual estudiaremos a continuación. En los últimos días de su ministerio personal, Jesús dio a sus discípulos lo que Él llamó un nuevo mandamiento. Ese mandamiento, que repitió 3 veces, era sencillo pero difícil: que os améis los unos a los otros como yo os he amado. La enseñanza de amarse los unos a los otros había sido una enseñanza esencial del ministerio del Salvador. El segundo gran mandamiento era: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús incluso enseñó: amad a vuestros enemigos. Pero el mandamiento de amar a los demás, tal como Él había amado a su rebaño, fue para sus discípulos y para nosotros un desafío singular. De hecho, nos enseñó el presidente Monson el abril pasado, el amor es la esencia misma del Evangelio y Jesucristo es nuestro ejemplo. Su vida fue un legado de amor. ¿Por qué es tan difícil sentir amor cristiano los unos por los otros? Es difícil porque debemos vivir entre aquellos que no comparten nuestras creencias, valores y obligaciones de los convenios. En su gran oración intercesora que hizo poco antes de su crucifixión, Jesús oró por sus seguidores. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Después suplicó al Padre: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Debemos vivir en el mundo, pero no ser del mundo. Debemos vivir en el mundo porque, como Jesús enseñó en una parábola, su reino es semejante a la levadura, cuya función es leudar toda la masa con su influencia. Sus seguidores no pueden hacer esto si solo se relacionan con personas que compartan sus creencias y prácticas. No obstante, el Salvador enseñó que si lo amamos, guardaremos sus mandamientos. El Evangelio tiene muchas enseñanzas en cuanto a guardar los mandamientos mientras vivimos entre personas que tienen diferentes creencias y prácticas. Las enseñanzas relacionadas con la contención son fundamentales. Cuando el Cristo resucitado encontró a los nefitas que disputaban sobre la manera del bautismo, Él dio instrucciones claras en cuanto a cómo se debía efectuar esa ordenanza. Después enseñó este gran principio: no habrá disputas entre vosotros, como hasta ahora ha habido, ni habrá disputas entre vosotros concernientes a los puntos de mi doctrina, como hasta aquí las ha habido. Porque en verdad os digo, que aquel que tiene el espíritu de contención no es mío, sino es del diablo, que es el padre de la contención, y él irrita los corazones de los hombres para que contiendan con ira unos con otros. He aquí mi doctrina es esta, que se acaben tales cosas. El Salvador no limitó su advertencia contra la contención a aquellos que no estaban guardando el mandamiento del bautismo. Él prohibió la contención por parte de cualquier persona. Incluso aquellos que guardan los mandamientos no deben irritar los corazones de los hombres para que contiendan con ira. El padre de la contención es el diablo. El Salvador es el príncipe de paz. De igual manera, la Biblia nos enseña que los sabios apartan la ira. Los apóstoles de los primeros días enseñaron que debemos seguir lo que conduce a la paz y hablar la verdad en amor, porque la ira del hombre no produce la justicia de Dios. En la revelación moderna, el Señor mandó que las buenas nuevas del Evangelio restaurado se debían declarar a cada hombre a su vecino con mansedumbre y humildad, con toda humildad, no denigrando a los que denigran. Aún al procurar ser humildes y evitar la contención, no debemos abandonar ni debilitar nuestro compromiso a las verdades que comprendemos. No debemos ceder en nuestra postura ni en nuestros valores.
El Evangelio de Jesucristo y los convenios que hemos hecho inevitablemente nos colocan como combatientes en la eterna batalla entre la verdad y el error. En esa batalla no hay un punto medio. El Salvador mostró el camino cuando sus adversarios lo confrontaron con la mujer que había sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Cuando se les avergonzó por su propia hipocresía, los que le acusaban se alejaron y dejaron solo a Jesús con la mujer. Él la trató con bondad al negarse a condenarla en ese momento, pero a la vez le indicó firmemente: no peques más. Es necesario tener bondad amorosa, pero un seguidor de Cristo, al igual que el Maestro, será firme en la verdad. Al igual que el Salvador, sus seguidores a veces enfrentarán a una conducta pecaminosa y hoy día, cuando defienden lo bueno de lo malo según su entendimiento, a veces se les tilda de intolerantes o fanáticos. Muchos de los valores y las prácticas mundanas presentan ese tipo de desafío para los santos de los últimos días. Entre ellos se destaca hoy día la fuerte tendencia que está legalizando el matrimonio entre personas del mismo sexo en muchos estados y provincias de los Estados Unidos y Canadá y muchos otros países del mundo. También vivimos entre personas que no creen en el matrimonio. Algunos no creen en tener hijos. Otros se oponen a cualquier restricción que se imponga a la pornografía o a las drogas peligrosas. Otro ejemplo que reconocerán la mayoría de los creyentes es el desafío de vivir con un cónyuge o familiar que no sea creyente o el relacionarse con compañeros de trabajo y otros que no sean creyentes. En lugares que han sido dedicados, como los templos, los centros de adoración y nuestros propios hogares, debemos enseñar la verdad y los mandamientos sencilla y completamente, según nuestro entendimiento de ellos en el plan de salvación que ha sido revelado en el Evangelio restaurado. Nuestro deber de hacerlo está protegido por las garantías constitucionales de la libertad de expresión y la libertad religiosa, así como por las leyes de privacidad que se practican incluso en países que no tienen garantías constitucionales formales. En público, lo que las personas religiosas digan y hagan implican otras consideraciones. El libre ejercicio de la religión protege la mayoría de los actos públicos, pero está sujeto a restricciones que son necesarias para dar cabida a las creencias y a las prácticas de los demás. Las leyes pueden prohibir la conducta que por lo general se reconoce como equivocada o inaceptable, como la explotación sexual y la violencia u otra conducta terrorista, incluso cuando la llevan a cabo extremistas en el nombre de la religión. A pesar de que esto no sea aceptable a algunos creyentes, a veces tenemos que soportarlo. Y esto, por lo que un profeta del Libro de Mormón llamó la elección del pueblo. Sobre el tema del diálogo público, todos debemos seguir las enseñanzas del Evangelio de amar a nuestro prójimo y evitar la contención. Los seguidores de Cristo deben ser ejemplos de cortesía. Debemos amar a todas las personas, ser buenos oyentes y demostrar interés por sus creencias sinceras. Aunque podamos estar en desacuerdo, no es apropiado ser desagradables. Nuestra postura y comunicaciones relacionadas con temas polémicos no deben ser contenciosas. Debemos ser prudentes al explicar y procurar nuestras posturas y al ejercer nuestra influencia. Al hacerlo, pedimos que los demás no se sientan ofendidos por nuestras sinceras creencias religiosas y el libre ejercicio de nuestra religión. Exhortamos a todos para que pongamos en práctica la regla de oro del Salvador. Las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Cuando nuestras posturas no sean convincentes ante la oposición, debemos aceptar con gentileza los resultados desfavorables y poner en práctica la cortesía con nuestros adversarios. En cualquier caso, debemos ser personas de buena voluntad hacia todos, rechazando la persecución en cualquiera de sus formas, incluyendo la persecución basada en raza, origen étnico, creencia religiosa o incredulidad, y diferencias en la orientación sexual.
He hablado sobre principios generales. Ahora hablaré en cuanto a la forma en que esos principios se deben llevar a la práctica en una variedad de circunstancias comunes en las que las enseñanzas del Salvador se deben seguir con más fidelidad. Empiezo con lo que nuestros niños pequeños aprenden en sus actividades de juego. Con muchas frecuencias, las personas de aquí de Utah que no son mormonas se han sentido ofendidas cuando algunos de nuestros miembros se han distanciado de ellas y no permiten que sus hijos se hagan amigos de sus niños de otras religiones. Seguramente podemos enseñar a nuestros hijos valores y normas de comportamiento sin que se alejen ni muestren falta de respeto hacia cualquier persona que sea diferente. Muchos maestros de la iglesia y de las escuelas se han lamentado por la manera que algunos adolescentes, incluyendo jóvenes santos de los últimos días, se tratan mutuamente. El mandamiento de amarse unos a otros ciertamente incluye el amor y el respeto entre diferentes religiones, razas o niveles culturales y económicos. Desafiamos a todos los jóvenes a que eviten el acoso, los insultos o el lenguaje y las prácticas que de manera deliberada causen dolor a los demás. Todas esas cosas quebrantan el mandamiento del Salvador de amarse los unos a los otros. El Salvador enseñó que la contención es una herramienta del diablo. Eso ciertamente nos enseña en cuanto al lenguaje y a la práctica de la política en la actualidad. El vivir con diferencias políticas es esencial para la política, pero las diferencias políticas no tienen que conllevar ataques personales, que interfieran con el proceso del gobierno y castiguen a los participantes. Todos debemos deshacernos de las comunicaciones llenas de odio y practicar la cortesía hacia las diferencias de opinión. El entorno más importante donde evitar la contención y practicar el respeto por las diferencias es en nuestros hogares y en nuestras relaciones familiares. Las diferencias son inevitables, algunas leves y otras mayores. Con respecto a las mayores, supongamos que un familiar esté en una relación de cohabitación. Esto supone un conflicto entre dos importantes valores, nuestro amor por el familiar y nuestro compromiso hacia los mandamientos. Al seguir el ejemplo de El Salvador, podemos demostrar bondad y aún ser firmes en la verdad al abstenernos de acciones que faciliten o parezcan aprobar lo que sabemos que está mal. Finalizo con otro ejemplo de una relación familiar. En una conferencia de estaca del Medio Oeste de Estados Unidos, hace más o menos 10 años, conocí a una hermana que me dijo que su esposo, que no era miembro, la había estado acompañando a la iglesia durante 12 años, pero que nunca se había unido a la iglesia. ¿Qué debía hacer?, preguntó. Le aconsejé que siguiera haciendo todo lo correcto y fuera paciente y amable con su esposo. Más o menos después de un mes me escribió lo siguiente: bueno, pensé que 12 años eran suficiente muestra de paciencia, pero no sabía si era muy amable. De modo que me esforcé profundamente durante un mes y se bautizó. La bondad es algo potente, en especial en un entorno familiar. En la carta continuó: me estoy esforzando aún más para ser bondadosa porque nos estamos preparando para sellarnos en el templo este año. 6 años más tarde me escribió otra vez: a mi esposo lo acaban de llamar y apartar como obispo de nuestro barrio. En tantas relaciones y circunstancias de la vida, debemos vivir con diferencias. En los casos de vital importancia, no debemos negar ni abandonar nuestra opinión respecto a esas diferencias, pero como seguidores de Cristo debemos vivir en paz con los demás que no compartan nuestros valores ni acepten las enseñanzas sobre las que ellos se basan. El plan de salvación del Padre, el que conocemos por medio de la revelación profética, nos coloca en una situación terrenal en la que debemos guardar sus mandamientos. Eso incluye amar a nuestro prójimo de diversas culturas y creencias, así como Él nos ha amado. Tal como enseñó un profeta del Libro de Mormón, debemos seguir adelante teniendo amor por Dios y por todos los hombres. Por difícil que sea vivir en la agitación que nos rodea,
el mandato del Salvador de amarnos los unos a los otros como Él nos ama probablemente sea nuestro más grande desafío. Ruego que podamos comprender esto y procuremos vivirlo en todas nuestras relaciones y actividades. En el nombre de Jesucristo. Amén. También se recomienda estudiar el mensaje Un discipulado valiente en los últimos días, por el elder York Clevingat, de los 70, mensaje pronunciado en la Conferencia General de abril de 2022, el cual estudiaremos a continuación. El albedrío moral es un don preciado de Dios para cada uno de sus hijos. Somos libres para escoger la libertad y la vida eterna por medio del gran mediador de todos los hombres, o escoger la cautividad y la muerte según la cautividad y el poder del diablo. Dios no nos obligará a hacer lo bueno, y el diablo no puede obligarnos a hacer lo malo. Aunque algunos puedan pensar que la mortalidad es una lucha entre Dios y el adversario, con una sola palabra del Salvador y Satanás es silenciado y desterrado. Es nuestra fortaleza la probada, no la de Dios. Al final entonces cosecharemos lo que nuestras decisiones hayan sembrado. ¿Qué dice la suma de nuestros pensamientos, deseos, palabras y acciones en cuanto a nuestro amor por el Salvador, sus siervos escogidos y su iglesia restaurada? ¿Nos importan más nuestros convenios bautismales del sacerdocio y del templo que la alabanza del mundo? ¿O cuántos me gusta recibamos en las redes sociales? ¿Es nuestro amor por el Señor y sus mandamientos más fuerte que nuestro amor por cualquier otra cosa o persona en esta vida? El adversario y sus seguidores siempre han procurado destruir las obras de Cristo y sus profetas. Los mandamientos del Salvador han sido racionalizados como sin significado e ignorados por completo por muchos hoy día. Los mensajeros de Dios que enseñan verdades inconvenientes son descartados a menudo. Aún el Salvador mismo lo llamaron un hombre comilón y bebedor de vino, y lo acusaron de perturbar la opinión pública y causar divisiones. Almas débiles y conspiradoras consultaron cómo atraparle en alguna palabra, y en todas partes se hablaba contra su secta de antiguos cristianos. El Salvador y sus primeros seguidores lidiaron con una grave oposición interna y externa, y lo mismo nos pasa a nosotros. Es casi imposible hoy vivir valientemente nuestra fe sin que de vez en cuando nos señalen algunos dedos de escarnio reales y virtuales de aquellos que son del mundo. Seguir al Salvador con confianza es gratificante, pero a veces podemos quedar en la mira de aquellos que predican comed, bebed y divertidos, donde la fe en Cristo, la obediencia y el arrepentimiento son reemplazados por la ilusión de que Dios justificará unos pocos pecados porque nos ama mucho. Al hablar por su propia voz o por la voz de sus siervos, ¿no dijo el Salvador que en estos días vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros y que muchos apartarán el oído de la verdad y se volverán a las fábulas? ¿No se lamentó con las palabras en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres? ¿No advirtió que de entre vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras sí? ¿No predijo que a lo malo llamarían bueno y a lo bueno malo, y que los enemigos del hombre serán los de su propia casa? ¿Y nosotros qué? ¿Debemos intimidarnos o temer? ¿Debemos vivir nuestra religión bajo de agua? Ciertamente no. Con fe en Cristo, no tenemos por qué temer el reproche de los hombres ni sus agravios. Con el Salvador al timón y con profetas vivientes que nos dirigen y nos guían, ¿quién puede contra nosotros? Seamos seguros, no disculpándonos, valientes, no tímidos, fieles, no temerosos, al sostener la luz del Señor en estos últimos días. El Salvador dejó en claro que a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre. Por consiguiente, aunque algunos preferirían a un Dios que no dé mandamientos, testifiquemos con audacia que tal como expresó el elder D. Todd Christofferson, un Dios que no exige nada, tiene la misma función de un Dios que no existe. Aunque algunos preferirían ser selectivos con los mandamientos que obedecen,
aceptemos con gozo la invitación del Salvador de vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aunque muchos crean que el Señor y su Iglesia aprueban que hagamos cuanto nuestro corazón desee, proclamemos con valor que es un error seguir a la multitud para hacer el mal, ya que las multitudes no pueden hacer bueno lo que Dios ha declarado que está mal. Oh, recuerda cuán estrictos pero liberadores son los mandamientos de Dios. Enseñarlos claramente en ocasiones podría verse como un acto de intolerancia. Por lo tanto, demostremos respetuosamente que no solo es posible, sino esencial, amar a un hijo de Dios con creencias diferentes a las nuestras. Podemos aceptar y respetar a los demás, sin endosar sus creencias o acciones que no se alinean con la voluntad del Señor. No hay necesidad de sacrificar la verdad sobre el altar de la simpatía y la aceptación social. Sion y Babilonia son incompatibles. Ninguno puede servir a dos señores. Recordemos la punzante pregunta del Salvador: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Demostremos nuestro amor por el Señor mediante una obediencia sincera y voluntaria. Si se sienten atrapados entre su discipulado y el mundo, por favor recuerden que su amoroso Salvador invita a todos, pues los brazos de misericordia se extienden a ustedes y Él dice: arrepentíos y os recibiré. El presidente Nelson enseñó que Jesucristo realizará algunas de sus obras más poderosas entre ahora y cuando regrese, pero también enseñó que quienes escojan el sendero del Señor puede que pasen persecución. El ser contados dignos de sufrir vergüenza por su nombre puede a veces ser nuestra parte al permitir que su voz tenga prioridad sobre cualquier otra. Bienaventurado, dijo el Salvador, es el que no halle tropiezo en mí. Aprendemos también que mucha paz tienen los que aman tu ley y nada los ofende, nada. Así que preguntémonos: ¿estoy perseverando por un tiempo, pero cuando la aflicción o la persecución por la palabra aparece, me ofendo? ¿Estoy firmemente edificado sobre la roca de Jesucristo y sus siervos? Los relativistas morales sostienen que la verdad es simplemente un esquema social y no absolutos morales. Lo que en verdad están diciendo es que no existe el pecado, que lo que haga un hombre no es un crimen. Una filosofía cuya autoría el adversario reclama con orgullo. Por lo tanto, tengamos cuidado con los lobos vestidos de ovejas, que siempre están reclutando y que suelen emplear sus dudas intelectuales para cubrir las fallas de su conducta. Si realmente queremos ser discípulos valientes de Cristo, encontraremos la manera de serlo. De otro modo, el adversario ofrece tentadoras alternativas. Pero como discípulos fieles, no debemos disculparnos por nuestras creencias, ni retractarnos de lo que sabemos que es verdadero. Para concluir, unas palabras sobre los 15 siervos de Dios sentados detrás de mí. Mientras la gente mundana dicen a los videntes: no veáis visiones, y a los profetas: no nos profeticéis, los fieles son coronados con bendiciones de arriba, sí, y con mandamientos, no pocos, y con revelaciones a su tiempo. No es sorpresa que estos hombres sean los pararrayos de aquellos que están descontentos con la palabra de Dios, según la proclaman los profetas. No se dan cuenta de que ninguna profecía de la Escritura debe ser de interpretación privada o el resultado de la voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablan ahora siendo inspirados por el Espíritu Santo. Al igual que Pablo, estos hombres de Dios no se avergüenzan del testimonio de nuestro Señor y son sus prisioneros, en el sentido de que la doctrina que enseñan no es de ellos, sino de aquel que los llamó. Como Pedro, no pueden dejar de decir lo que han visto y oído. Testifico que la primera presidencia y el quórum de los 12 son hombres buenos y honrados que aman a Dios y a sus hijos y que Él los ama. Debemos recibir sus palabras como si vinieran de la propia boca del Señor con toda fe y paciencia, porque si hacemos estas cosas, las puertas del infierno no prevalecerán contra nosotros y Dios el Señor dispersará los poderes de las tinieblas de ante nosotros. Ninguna mano impía puede detener el progreso de la obra. Avanzará triunfante con o sin nosotros. Así que escogeos hoy a quien sirváis. No se dejen engañar ni intimidar por los fuertes ruidos antagonistas que provienen del edificio grande y espacioso.
Sus decibeles desesperados no se comparan con la serena influencia de la voz suave y apacible en los corazones quebrantados y los espíritus contritos. Testifico que Cristo vive, que Él es nuestro Salvador y Redentor y que dirige su Iglesia por medio de la primera presidencia y el quórum de los 12 apóstoles, para asegurarse de que no seamos llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Los discípulos verdaderos de Jesucristo, enseñó el presidente Nelson, están dispuestos a destacarse, a hacerse oír y ser diferentes a la gente del mundo. Son impávidos, devotos y valientes. Hermanos y hermanas, es un buen día para ser buenos. En el sagrado nombre de Jesucristo. Amén. Como subtítulo: El Señor me bendice a través del ministerio de líderes como los obispos. Esto es correspondiente a Doctrina y Convenios, la sección 72. Cuando Newell K. Whitney fue llamado a prestar servicio como obispo, sus deberes eran un poco diferentes de los que tienen los obispos en la actualidad. Por ejemplo, el obispo Whitney supervisaba la consagración de propiedades y el permiso para establecer en la tierra de Sion en Missouri. Sin embargo, al leer sobre su llamamiento en la sección 72 de Doctrina y Convenios, usted posiblemente note que guarda relación con lo que los obispos hacen en la actualidad, por lo menos en el espíritu, sino en los aspectos específicos de sus deberes. Para aprender acerca de ello, a continuación se leerá en Doctrina y Convenios la sección 72, la cual dice lo siguiente: Escuchad y oíd la voz del Señor, oh vosotros que os habéis congregado, que sois los sumos sacerdotes de mi iglesia, a quienes se han dado el reino y el poder. Porque de cierto así dice el Señor, me es oportuno que se os nombre un obispo a vosotros, o de entre vosotros, para la iglesia en esta parte de la viña del Señor. Y de cierto, en esto habéis obrado sabiamente, porque el Señor requiere de la mano de todo mayordomo, que dé cuenta de su mayordomía, tanto en el tiempo como en la eternidad. Porque el que es fiel y sabio en esta vida es considerado digno de heredar las mansiones preparadas para él por mi Padre. De cierto os digo, los élderes de la iglesia en esta parte de mi viña entregarán un informe de su mayordomía al obispo que nombraré en esta parte de mi viña. Estas cosas se registrarán para entregarse al obispo en Sion, y el deber del obispo se hará saber mediante los mandamientos que se han dado, así como por la voz de la conferencia. Y ahora, de cierto os digo, mi siervo Newell K. Whitney es el hombre que será nombrado y ordenado a este poder. Esta es la voluntad del Señor vuestro Dios, vuestro Redentor. Así sea. Amén. La palabra del Señor, que además de la ley ya dada, hace saber el deber del obispo que le ha sido ordenado a la iglesia en esta parte de la viña, el cual es el siguiente: administrar el almacén del Señor, recibir los fondos de la iglesia en esta parte de la viña, recibir los informes de los élderes como ya se ha mandado, y atender a sus necesidades, y ellos pagarán por lo que reciban, si tienen con qué pagar, a fin de que también esto se consagre para el bienestar de la iglesia, para los pobres y los necesitados. Y en cuanto al que no tenga con qué pagar, se entregará la cuenta al obispo de Sion, el cual pagará la deuda con lo que el Señor ponga en sus manos. Y las labores de los fieles que obran en cosas espirituales, administrando el evangelio y las cosas del reino a la iglesia y al mundo, responderán por la deuda ante el obispo en Sion, de manera que proviene de la iglesia, porque según la ley, todo hombre que venga a Sion debe poner todas las cosas ante el obispo en Sion. Y ahora, de cierto os digo, que como todo élder en esta parte de la viña tiene que dar cuenta de su mayordomía al obispo de esta parte de la viña, un certificado del juez u obispo de esta parte de la viña, dirigido al obispo en Sion, hace a todo hombre aceptable
y satisface todo requisito para una heredad y para ser recibido como mayordomo sabio y obrero fiel. De otra manera, no será aceptado por el obispo de Sion. Y ahora, de cierto os digo que todo élder que dé cuenta al obispo de la iglesia en esta parte de la viña, sea recomendado por la iglesia o las iglesias en donde esté obrando, a fin de que él y sus cuentas queden aprobados en todas las cosas. Y además, mis siervos que son nombrados administradores de los intereses literarios de la iglesia, tienen el derecho de pedir auxilio al obispo u obispos en todas las cosas, para que se publiquen las revelaciones y vayan a los cabos de la tierra, para que también ellos obtengan fondos que beneficiarán a la iglesia en todas las cosas, para que también ellos se hagan dignos de ser aprobados en todas las cosas y de ser contados como mayordomos sabios. Y ahora bien, he aquí, esto servirá de norma a todas las esparcidas ramas de mi iglesia, en cualquier parte en que estén establecidas. Y ahora doy fin a mis palabras. Amén. Unas breves palabras, además de las leyes del reino, con respecto a los miembros de la iglesia, aquellos que el Santo Espíritu designe para subir a Sion, y los que tengan el privilegio de subir allá. Lleven consigo para el obispo un certificado de 3 de los élderes de la iglesia o un certificado del obispo. De otra manera, el que suba a la tierra de Sion no será considerado mayordomo sabio. Esto es también una norma. Amén. A continuación se releerá en Doctrina y Convenios, en la sección 72, el versículo 5, para dar énfasis a la siguiente pregunta, el cual dice lo siguiente. De cierto os digo, los élderes de la iglesia, en esta parte de la viña, entregarán un informe de su mayordomía al obispo, que nombraré en esta parte de mi viña. Medite a continuación. ¿En qué formas usted entrega un informe a su obispo? Medite brevemente. A continuación se releerá en Doctrina y Convenios, en la sección 72, los versículos 10 y 12, para dar énfasis a la siguiente pregunta y comentario, los cuales dicen lo siguiente. Administrar el almacén del Señor, recibir los fondos de la iglesia en esta parte de la viña, a fin de que también éste se consagre para el bienestar de la iglesia, para los pobres y los necesitados. En nuestros días, el almacén del Señor puede incluir las donaciones, el servicio y los talentos de los miembros del barrio. Medite a continuación. ¿Cómo usted puede contribuir a ese almacén? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Cómo le ha bendecido el Señor a usted y a su familia mediante el servicio de un obispo? Medite una última vez en este bloque de lectura. También se recomienda estudiar el mensaje Obispos, Pastores del Rebaño del Señor, por el élder Quentin L. Cook, del Quórum de los 12 Apóstoles. Mensaje pronunciado en la Conferencia General de abril de 2021, el cual estudiaremos a continuación. Mis queridos hermanos del sacerdocio, una de las estrofas más memorables de un himno muy querido pregunta: ¿fallará en la defensa de Sion la juventud? Mi sentida y rotunda afirmación en respuesta a esa pregunta es no. Para asegurarnos de que dicha respuesta siga siendo cierta, hoy testifico que brindar apoyo a la nueva generación en una época de desafíos y tentaciones inusuales es una responsabilidad esencial que el Padre Celestial ha dado a los padres y los obispados.
Permítanme ilustrar la importancia del obispado mediante una experiencia personal. Cuando era diácono, mi familia se mudó a una casa nueva en otro barrio. Yo comenzaba la escuela secundaria, así que asistí a una escuela nueva. En el quórum de diáconos había un magnífico grupo de jóvenes. La mayoría de sus padres eran miembros activos. Mi madre era totalmente activa. Mi padre era excepcional en todo aspecto, pero no era un miembro activo. El segundo consejero del obispado, el hermano Dean Ayer, era un líder dedicado. Cuando aún me estaba adaptando al nuevo barrio, se anunció una actividad para padres e hijos en un lago a unos 65 kilómetros de distancia. Yo no pensaba asistir sin mi padre, pero el hermano Ayer me extendió una invitación especial para que fuera con él. Habló muy bien de mi padre y con respeto, y recalcó lo significativo de la oportunidad de estar con los miembros del quórum de diáconos. De modo que decidí ir con el hermano Ayer, y tuve una experiencia magnífica. El hermano Ayer fue un maravilloso ejemplo de amor cristiano en el cumplimiento de la responsabilidad del obispado, de apoyar a los padres en tanto estos velan por los jóvenes y los nutren. Me brindó un comienzo en aquel nuevo barrio y fue un mentor para mí. Pocos meses antes de que yo saliera a la misión en 1960, el hermano Ayer falleció de cáncer a los 39 años. Dejó una esposa y 5 hijos, todos ellos menores de 16 años. Los hijos mayores, Richard y Chris Ayer, me han asegurado que al faltar su padre, los obispados los apoyaron y velaron por ellos y sus hermanos y hermanas menores con amor cristiano, lo cual estoy muy agradecido. El padre y la madre siempre serán los responsables principales de su familia. Las presidencias de quórum brindan apoyo y guía esenciales a los integrantes del quórum al ayudarlos a que los deberes y el poder del sacerdocio arónico ocupen un lugar central en sus vidas. Mi objetivo hoy es centrarme en los obispos y sus consejeros, a quienes es apropiado llamar pastores del rebaño del Señor, haciendo hincapié en que sean pastores de la nueva generación. Es interesante que el apóstol Pedro se haya referido a Jesucristo como el pastor y obispo de vuestras almas. El obispo tiene 5 responsabilidades principales al presidir el barrio. Es el sumo sacerdote presidente del barrio, es el presidente del sacerdocio arónico, es un juez común, coordina la obra de salvación y exaltación, incluso el cuidado de los necesitados, supervisa los registros, las finanzas y el uso del centro de reuniones. En su función de sumo sacerdote presidente, el obispo es el líder espiritual del barrio, es un discípulo fiel de Jesucristo. Además, el obispo coordina la obra de salvación y exaltación en el barrio. Él debe asignar las responsabilidades diarias de compartir el Evangelio, fortalecer a los miembros nuevos y a los que regresan a la iglesia, ministrar y de la obra del templo y de historia familiar a las presidencias del quórum de élderes y de la sociedad de socorro. Él coordina esa labor en el Consejo de Barrio y en el Consejo de Barrio para la Juventud. Una función primordial del obispo es servir como pastor y guiar a los de la nueva generación, incluso a los jóvenes adultos solteros, hacia Jesucristo. El presidente Russell M. Nelson ha hecho hincapié en la función trascendental del obispo y sus consejeros. Ha enseñado que su primera y fundamental responsabilidad es la de cuidar de los hombres y mujeres jóvenes del barrio. El obispado apoya a los padres en el cuidado y la crianza de los niños y jóvenes del barrio. El obispo y la presidenta de las mujeres jóvenes deliberan en consejo, se esfuerzan para ayudar a los jóvenes a que vivan las normas para la fortaleza de la juventud, cumplan los requisitos para recibir las ordenanzas y hagan y guarden convenios sagrados. Quizás se pregunten, ¿por qué se indica al obispado que pase tanto tiempo con los jóvenes? El Señor ha organizado su iglesia a fin de lograr ciertas prioridades cruciales. La organización de su iglesia posee una estructura en la cual el obispo tiene una doble responsabilidad.
es doctrinalmente responsable del barrio en su totalidad, pero tiene una responsabilidad doctrinal específica para con el quórum de presbíteros. Los hombres jóvenes que son presbíteros y las jovencitas de la misma edad se hallan en una etapa muy importante de su vida y desarrollo. Durante un breve periodo de tiempo, toman decisiones que tienen repercusiones significativas para toda la vida. Estas determinan si reunirán o no los requisitos para entrar en el templo, servir en una misión, si se esforzarán para casarse en el templo y si se prepararán para la vida laboral. Una vez que se han tomado estas decisiones, tienen profundas implicaciones espirituales y prácticas para el resto de la vida. Obispos, sepan que el invertir poco tiempo con un joven presbítero, con una jovencita o con un joven adulto puede ayudarles a entender el poder que tienen a su alcance mediante la expiación de Jesucristo. Puede brindarles una perspectiva que ejercerá una profunda influencia en su vida entera. Uno de los mejores ejemplos que he visto de obispos que han contribuido a brindar esa clase de perspectiva a sus jóvenes fue el obispo Moa Maje. Se le llamó para que fuera el primer obispo del barrio San Francisco de habla tongana. Era inmigrante de Babau, Tonga, y su barrio se encontraba cerca del aeropuerto de San Francisco, California, donde trabajaba. El barrio tenía una gran cantidad de jóvenes, mayormente a familias que hacía poco habían emigrado a los Estados Unidos. El obispo Maje no solo les enseñaba mediante la palabra y el ejemplo cómo ser rectos discípulos de Jesucristo, sino que también los ayudaba a visualizar lo que podían llegar a ser y los ayudaba a prepararse para el templo, la misión, la formación académica y el empleo. Prestó servicio durante casi 8 años y lo que soñaba y deseaba para los jóvenes se hizo realidad. Casi el 90% de los hombres jóvenes de los quórums del sacerdocio arónico sirvieron en misiones. 15 hombres y mujeres jóvenes fueron los primeros miembros de sus familias en asistir a la universidad. El obispo se reunió con el director de la escuela secundaria, que no era de nuestra religión, y entablaron una amistad y colaboraron para ayudar a cada joven a lograr metas y superar dificultades. El director me dijo que el obispo Maje lo ayudaba a trabajar con los inmigrantes de todas las religiones que tuvieran problemas. Los jóvenes sabían que el obispo los amaba. Lamentablemente, el obispo Maje falleció mientras servía como obispo. Jamás olvidaré su conmovedor e inspirador funeral. Había una enorme cantidad de personas. El coro estaba compuesto por más de 35 miembros fieles y jóvenes que habían servido en misiones o que asistían a la universidad y que habían sido jóvenes mientras el obispo servía como tal. Cierto orador expresó el gran agradecimiento que sentían los jóvenes y los adultos solteros del barrio. Le rindió homenaje al obispo Maje por la perspectiva que les había transmitido a fin de que se prepararan para la vida y el servicio recto. Pero lo más importante era que el obispo Maje los había ayudado a edificar la fe en el Señor Jesucristo como el cimiento de su vida. Ahora bien, obispos, donde quiera que sirvan, ustedes pueden comunicar esa clase de perspectiva y edificar la fe en Jesucristo en las entrevistas y en otras interacciones. Pueden extenderles potentes invitaciones para que cambien la conducta, prepararlos para la vida e inspirarlos a permanecer en la senda de los convenios. Además, pueden ayudar a algunos jóvenes que tengan conflictos con sus padres por cosas que sean poco importantes. En una etapa en que los jóvenes parecen tener los mayores conflictos con los padres, la persona que preside su quórum y ante quien ellos responden eclesiásticamente es la persona a la que sus padres acuden para la recomendación para el templo. Eso pone al obispo en una posición única de dar consejo tanto a los jóvenes como a sus padres cuando la contención haya creado divisiones. Los obispos pueden ayudar a ambas partes a ver las cosas desde una perspectiva eterna y a resolver problemas de mayor o menor importancia. Recomendamos que a los obispos no se les asignen familias para ministrar, a fin de que puedan centrar su tiempo y energía en ministrar a los jóvenes y a las familias de estos en ese tipo de situaciones. Sé de un obispo que fue capaz de resolver un caso de contención extrema entre un hijo y sus padres.
y brindar armonía al hogar y un mayor compromiso hacia el Evangelio. Dicho obispo ayudó a los padres a entender que esforzarse por ser discípulos de Jesucristo era más importante que el modo y el momento exactos en que se realizaban las tareas del hogar. A fin de pasar más tiempo con los jóvenes, donde quiera que se hallen, incluso en eventos o actividades escolares, se ha aconsejado a los obispados que deleguen las reuniones y el tiempo dedicado a aconsejar a los adultos que sea apropiado delegar. Aunque los obispos pueden aconsejar sobre asuntos graves y urgentes, recomendamos que la orientación continua en cuestiones crónicas y menos urgentes, que no incluyan evaluar la dignidad, se asigne a los miembros del quórum de los élderes o de la sociedad de socorro, por lo general a las presidencias o a los hermanos y hermanas ministrantes. El Espíritu guiará a los líderes para que seleccionen a los miembros correctos para emprender esa labor de orientación. Quienes reciban dicha asignación tienen derecho a recibir revelación. Tales personas deben guardar siempre estricta confidencialidad. Los líderes prudentes siempre se han sacrificado por la nueva generación. Es aquí donde los miembros del obispado dedican la mayor de su tiempo de servicio a la Iglesia. Ahora deseo decir algunas cosas a los jóvenes y luego a nuestros obispos. Muchos de ustedes, jóvenes preciados, quizás no tengan una visión clara de quiénes son y quiénes pueden llegar a ser. Sin embargo, están a pocos pasos de tomar las decisiones más importantes que tomarán en la vida. Por favor, consulten tanto a sus padres como al obispo sobre las decisiones importantes que tienen por delante. Permitan que el obispo sea su amigo y consejero. Sabemos que tienen pruebas y tentaciones que les llegan por todas partes. Todos tenemos que arrepentirnos diariamente, tal como el presidente Nelson ha enseñado. Por favor, hablen con el obispo sobre cualquier asunto en el que un juez común pueda ayudarles a poner sus vidas en orden con el Señor, en preparación para la gran obra que Él tiene para ustedes en esta última dispensación. Tal como el presidente Nelson los ha invitado, háganse merecedores de ser parte del batallón de jóvenes del Señor. Ahora, algunas palabras para ustedes, preciados obispos. En nombre de los líderes y miembros de la Iglesia, les expresamos nuestra profunda gratitud al considerar los ajustes que se les ha solicitado hacer en los últimos años. Sepan, queridos obispos, cuánto los amamos y valoramos. Su contribución al reino es casi imposible de describir. La Iglesia tiene 30.900 obispos y presidentes de rama que prestan servicio en todo el mundo. Honramos a cada uno de ustedes. Algunas palabras y los llamamientos sagrados que describen están impregnados de un significado casi espiritual y trascendente. El llamamiento de obispo ocupa un lugar prominente entre tales palabras. Servir al Señor en esa posición es extraordinario en muchos sentidos. El llamamiento, sostenimiento y apartamiento de los obispos es una experiencia inolvidable. Para mí, se halla entre el reducido número de acontecimientos sublimes debido al gran abanico y profundidad de sentimientos que evoca. Bien cabe incluirlo en una jerarquía de acontecimientos como el matrimonio y la paternidad, los cuales no pueden describirse en pocas palabras. Obispos, los sostenemos. Obispos, les amamos. Ciertamente ustedes son los pastores del Señor sobre su rebaño. El Salvador no los abandonará en estos llamamientos sagrados. De ello testifico en este fin de semana de Pascua, en el nombre de Jesucristo. Amén. Como subtítulo: tengo muchas oportunidades de compartir el Evangelio. Esto es correspondiente a Doctrina y Convenios, la sección 73. Cuando José Smith y Sidney Rigdon regresaron de su asignación misional, el Señor les dijo que continuaran con la traducción de la Biblia. Sin embargo, eso no significaba que Él quería que dejaran de compartir el Evangelio. Después de todo, ello es parte de la vida de un discípulo.
Conforme lea usted la sección 73 de Doctrina y Convenios, considere cómo puede hacer usted para que compartir el Evangelio sea una parte continua y práctica o realista de su vida entre sus otras responsabilidades. A continuación se leerá Doctrina y Convenios, sección 73. Porque de cierto así dice el Señor, me conviene que continúen predicando el Evangelio y exhortando a las iglesias en las regiones circunvecinas, hasta el tiempo de la conferencia. Y entonces, he aquí, la voz de la conferencia les señalará sus misiones respectivas. Ahora, de cierto os declaro, mis siervos José Smith, hijo, y Sidney Rigdon, dice el Señor, es menester reanudar la traducción. Y en tanto que sea práctico, predicar en las regiones circunvecinas hasta el tiempo de la conferencia, y después conviene continuar el trabajo de la traducción hasta terminarla. Sea esto por norma a los élderes hasta que se imparta conocimiento adicional, así como está escrito. Ahora no os doy más en esta ocasión. Ceñid vuestros lomos y sed sensatos. Así sea. Amén. También se recomienda ver el video Los líderes de la iglesia comparten su primera invitación a la iglesia. Amar, compartir, invitar. Un video disponible en la Biblioteca del Evangelio. Como subtítulo: Obréis con vuestro poder, proclamando la verdad. Esto es correspondiente a Doctrina y Convenios, en la sección 75, los versículos del 1 al 16, los cuales se leerán a continuación. De cierto os digo yo, que hablo por la voz de mi espíritu, sí, el Alfa y la Omega, vuestro Señor y vuestro Dios. Escuchad, oh vosotros que habéis presentado vuestros nombres para salir a proclamar mi evangelio y podar mi viña. He aquí, os digo que es mi voluntad que salgáis y no demoréis, que no estéis ociosos, sino que obréis con vuestro poder, alzando vuestra voz como con el son de trompeta, proclamando la verdad de acuerdo con las revelaciones y los mandamientos que os he dado. Así que si sois fieles, seréis premiados con muchas gavillas y coronados con honor, gloria, inmortalidad y vida eterna. Por tanto, de cierto digo a mi siervo William E. McClellan, que revoco la comisión que le di de ir a las regiones del este, y le doy una nueva comisión y un nuevo mandamiento, en el cual yo, el Señor, lo reprendo por las murmuraciones de su corazón. Y pecó, no obstante lo perdono, y otra vez le digo, ve a las regiones del sur. Y vaya con él mi siervo Luke Johnson, y proclamen las cosas que les he mandado, invocando el nombre del Señor para que venga el Consolador, que les enseñará todas las cosas que les sean necesarias, orando siempre para no desmayar, y si hacen esto, estaré con ellos hasta el fin. He aquí, esta es la voluntad del Señor vuestro Dios en cuanto a vosotros. Así sea. Amén. Y además, de cierto así dice el Señor, emprendan su viaje a las regiones del este mis siervos Orson Hyde y Samuel H. Smith, y proclamen las cosas que les he mandado, y si son fieles, he aquí, estaré con ellos hasta el fin. Y además de cierto digo a mis siervos Lyman Johnson y Orson Pratt, que también ellos viajen a las regiones del este, y he aquí, estoy con ellos también hasta el fin. Y además digo a mis siervos Asa Dodds y Cowles Wilson, que también ellos viajen a las regiones del oeste y proclamen mi evangelio como les he mandado. Y el que sea fiel vencerá todas las cosas y será enaltecido en el postrer día. La revelación de la sección 75 de Doctrina y Convenios estaba dirigida a personas que habían presentado sus nombres para salir a proclamar el Evangelio del Salvador.
Una manera de estudiar esa revelación es hacer 2 listas. La primera sería cómo compartir el Evangelio de manera eficaz. Y la segunda, cómo el Señor nos bendice y apoya mientras lo hacemos. A continuación, se le invita a estudiar nuevamente los versículos declarados en esta sección de Doctrina y Convenios y efectuar este ejercicio, haciendo las 2 listas de cómo compartir el Evangelio de forma eficaz y cómo el Salvador nos bendice y apoya mientras lo hacemos. Para hacer este ejercicio, a continuación se releerá en Doctrina y Convenios, en la sección 75, los versículos del 1 al 16, los cuales se releerán a continuación. De cierto os digo yo, que hablo por la voz de mi espíritu, sí, el Alfa y la Omega, vuestro Señor y vuestro Dios. Escuchad, oh vosotros que habéis presentado vuestros nombres para salir a proclamar mi evangelio y podar mi viña. He aquí, os digo que es mi voluntad que salgáis y no demoréis, que no estéis ociosos, sino que obréis con vuestro poder, alzando vuestra voz como con el son de trompeta, proclamando la verdad de acuerdo con las revelaciones y los mandamientos que os he dado. Así que si sois fieles, seréis premiados con muchas gavillas y coronados con honor, gloria, inmortalidad y vida eterna. Por tanto, de cierto digo a mi siervo William E. McClellan, que revoco la comisión que le di de ir a las regiones del este, y le doy una nueva comisión y un nuevo mandamiento, en el cual yo, el Señor, lo reprendo por las murmuraciones de su corazón. Y pecó, no obstante lo perdono, y otra vez le digo, ve a las regiones del sur. Y vaya con él mi siervo Luke Johnson, y proclamen las cosas que les he mandado, invocando el nombre del Señor para que venga el Consolador, que les enseñará todas las cosas que les sean necesarias, orando siempre para no desmayar, y si hacen esto, estaré con ellos hasta el fin. He aquí, esta es la voluntad del Señor vuestro Dios en cuanto a vosotros. Así sea. Amén. Y además, de cierto así dice el Señor: emprendan su viaje a las regiones del este mis siervos Orson Hyde y Samuel H. Smith, y proclamen las cosas que les he mandado, y si son fieles, he aquí, estaré con ellos hasta el fin. Y además de cierto digo a mis siervos Lyman Johnson y Orson Pratt, que también ellos viajen a las regiones del este, y he aquí, estoy con ellos también hasta el fin. Y además digo a mis siervos Asa Dodds y Cowles Wilson, que también ellos viajen a las regiones del oeste y proclamen mi evangelio como les he mandado. Y el que sea fiel vencerá todas las cosas y será enaltecido en el postrer día. A continuación se releerá en Doctrina y Convenios, en la sección 75, el versículo 3, para dar énfasis a las siguientes preguntas, el cual dice lo siguiente: He aquí, os digo que es mi voluntad que salgáis, y no demoréis, y no estéis ociosos, sino que obréis con vuestro poder. Medite a continuación. ¿Qué cree usted que significa demorarse o estar ociosos en cuanto a compartir el Evangelio? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Qué significa para usted obrar con su poder? Medite una última vez en este bloque de lectura. También se recomienda escuchar el himno A donde me mandes, iré. El himno número 175 de los himnos de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.
disponible en la biblioteca del Evangelio. Con esto concluye Ven, sígueme 2025 para el hogar y la iglesia. Capítulo 27. Doctrina y Convenios, secciones 71 al 75. Lección asignada del 30 de junio al 6 de julio de 2025, titulado No hay arma forjada en contra de vosotros que haya de prosperar.